Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. El gobernador Newsom recientemente intervino el tren de alta velocidad de California. Vamos a hablar de qué salió mal, qué se puede hacer y van a cumplir sus metas. Para eso tenemos con nosotros a Margarita Fernández de la Oficina de Relaciones Públicas de la Auditora del Estado. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes. Te tenemos de invitada especial porque la auditora sacó un informe recientemente que fue por eso la respuesta del gobernador Newsom, en donde ella dijo, voy a citar, que la toma de decisiones defectuosa y la gestión deficiente de los contratos han contribuido a miles de millones en costos excesivos y retrasos en la construcción de este sistema. Primero que todo, hablemos un poco de cómo ha evolucionado el proyecto del tren de alta velocidad a lo largo del tiempo para que la auditora se haya pronunciado de esa manera. Bueno, este proyecto empezó la idea del tren de alta velocidad empezó como desde el año 1981, cuando estaban pensando en tener algo así, tal vez tener unos socios japoneses. Y luego estaban pensando en el proyecto y en el 96 salen con un reporte, un informe que discute cómo iba a ser un tren, cómo lo proponen, ¿verdad? Y luego también en el 2000, creo que en el 2003 empiezan a contratar con unos consultores para que empiecen a manejar el proyecto. Y luego ya fue evolucionando, ya después en el 2006, luego empezaron con una organización y en el 2008 aprobaron unos bonos que se vendieran para que empezaran a implementar este proyecto. Y luego ya en el 2012 y luego ya 2016, 2018 han hecho varios planes de negocios y en cada plan de negocio algo va cambiando del plan del tren y también los costos están subiendo y pues ya estamos aquí ahorita en que empezaron unos proyectos en el 2013, han aumentado de precio todo el plan y está muy retrasado ahorita el proyecto. Y mencionaste un poco los costos. Hablemos específicamente qué dinero se ha asegurado para completar ese proyecto y cuánto dinero adicional se prevé que van a necesitar. Han asegurado como 10 mil millones o tal vez casi 11 mil millones. Y los fondos vienen como de los bonos que platiqué hace ratito, en que se vendieron unos bonos para que empezaran el proyecto. Y tienen dinero de allí, también tienen dinero de lo que es un programa estatal que se llama el Cap and Trade y es específicamente para que son unas policías estatales para que se reduce las emisiones como de lo que dicen. Sí, son básicamente para el medio ambiente, políticas ambientales que las empresas no pueden, deben cobrar si están emitiendo más gases de lo que necesitan, según regulaciones para que el aire sea más puro, el agua sea más puro, los recursos naturales se mantengan lo mejor posible. Y 25% de esos fondos vienen al proyecto del tren. Así que han asegurado como entre 10 y 11 mil millones de dólares. También han identificado otros fondos, pero más son como del futuro, así que no están asegurados. Y uno de esos fondos viene como de hasta el año 2050. Así que son muchos años adelante de lo que están identificando. Y entonces esto viene siendo como otros 18 mil millones. Y para terminar los proyectos que tienen ahorita empezados, necesitan un poquito más de lo que han identificado. Y para terminar todo el proyecto que es desde San Francisco hasta Los Ángeles serían ya mucho más, como 77 mil millones de dólares. Y estás hablando que tienen más o menos 11 mil millones recaudados, pero hablemos específicamente, ¿tienen suficiente dinero asegurado, identificado para construir? Hablemos de un trayecto inicial, Silicon Valley al San Joaquín Valley, ¿y qué pasa con el segmento de San Francisco a Los Ángeles? Bueno, tienen dinero suficiente para el Valley to Valley, lo que dicen el Silicon Valley hasta San Joaquín Valley. So, tienen dinero para eso, pero y también para construir una parte como de San Francisco hasta Gilroy. Okay. Pero no tienen
bastante dinero o han identificado dinero para conectar hasta Los las Ángeles. líneas, ni la línea viene de San Francisco a Gilroy. Luego tenemos lo que es Valley to Valley, es otra línea. Y luego tenemos también lo de Los Ángeles. Entonces, han identificado dinero para completarlo de Valley to Valley, y también una parte de San Francisco a Gilroy y también una parte de Los Ángeles, pero no tienen bastante dinero para conectar de San Francisco hasta el Valley to Valley y también de conectar la última parte que es de Los Ángeles, porque eso van a necesitar construir túneles y eso sí va a costar mucho dinero. Así, y con tanto poco dinero se tienen que apretar el cinturón. La oficina del Rey de Alta Velocidad hizo sus propias auditorías. ¿Qué encontraron? ¿Qué son esos encuentros que estuvieron ahí? Bueno, sí, es cierto, tienen que apretar el cinturón, Sí. ¿verdad? Y lo que está pasando ahorita es que tienen muchos contratos, tienen contratos de construcción y tienen como administradores que están revisando los contratos y asegurándose de que todo va a pie, que nomás estén pagando lo que tienen que pagar por el trabajo que están haciendo y también asegurarse de que los costos no van a crecer. Pero lo que están pasando ahorita es que hay problemas con esta parte. Y en ese momento, entonces, para terminar ese segmento, ¿cómo se involucró la Oficina del Auditor del Estado después de ver todo esto? Un senador y 2 asambleístas fueron los que pidieron esta auditoría. Y el Joint Legislative Audit Committee, el Comité de las Auditorías, lo aprobó y por eso fue que nosotros empezamos esta auditoría. Entonces, como siempre, todos los reportes que hace la auditora especial son información que ciudadanos pueden decir a sus legisladores y los legisladores como representante de los ciudadanos son los que proponen y ustedes evacúan y efectúan esos análisis. Entonces, al regresar, vamos a hablar un poco más específicamente del informe de la auditora del Estado y qué encontró de lo que necesitamos mejorar, cambiar o simplemente empezar de nuevo con el tren de alta velocidad. Este es el informe Mari y ya regresamos. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora del Estado el informe que hicieron específicamente sobre el tren de alta velocidad que causó muchas respuestas, incluyendo el gobernador y decidiendo qué se va a pasar con el proyecto. Hablamos un poco sobre las auditorías que hicieron internamente en la Oficina del tren de alta velocidad. ¿Qué encontraron que fue lo que llamó la atención para efectivamente empezar a investigar el tema una vez la legislatura les pidió hacer eso? En 2015 y en el 2016, ellos se hicieron una auditoría interna, así como dijiste. Y allí, en estas auditorías, empezaron a platicar de cómo la gestión de los contratos y los problemas que tenían con la gestión de los contratos, que no tenían como pólizas ni métodos para cómo revisar los contratos y asegurarse de que nomás están pagando por lo que deben de pagar. Así que ellos fueron los que, así que la agencia del tren de alta velocidad ha sabido, tiene tiempo que ya sabe que tiene problemas ahí con la gestión de contratos y ha tratado de hacer unos cambios en su agencia para tratar de controlar esos contratos y revisar bien los contratos, pero hasta ahorita no han funcionado. No han encontrado. Hay algunas. Una de las cosas que descubrió la oficina de la auditora fue que el tren de alta velocidad quería hacer una reducción en los costos. Parte de lo que podían hacer de manera gradual era conectar un poco de las nuevas líneas del tren de alta velocidad con las líneas existentes del Amtrak, que son las que ya están ahí muchísimos años. Simplemente mejorarlas para que funcionara, pero dejarlas ahí y así evitar costos. Este informe indica que en realidad esas posibilidades se han agotado hasta cierto modo. Entonces, ¿qué significará? Si no pueden hacer eso, ¿cómo van a mitigar gastos en otros lados? Sí, tienes razón, es lo que ha pasado, ya agotaron todo lo que pueden hacer para controlar los costos. Están planeando en mezclar las vías y las que ya existen y así controlar los costos. Tienen una ley estatal que dice que el tren de alta velocidad no puede hacer, que el tiempo de viajar no puede ser más de 2 horas y 40 minutos. Y con lo que ya han mezclado, piensan que el tiempo que van a gastar en viajar va a ser como 2
horas y 36 minutos. Bueno, se ahorraron 7 minutos. Sí. 4 minutos, ¿verdad? Exacto, ya 4. Sí, entonces ya no pueden usar unas vías existentes, ya no pueden mezclar. Ya agotaron lo que necesitan, lo que pueden hacer para controlar los costos de esa manera. Así que tienen que tener otras tácticas, especialmente en eso de la gestión de los contratos. Y voy a citar, el informe también indica que los costos hasta la fecha han sido significativamente mayores que los proyectos, los que estaban proyectados originalmente. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué causó que estos costos, hemos hablado de varias cosas, pero en específico, que sean tan excesivos? Mira, lo que pasó es que, y sí han crecido mucho, pero lo que pasó es que la agencia no había terminado unas como tareas de planificar el proyecto cuando empezó el proyecto. No habían terminado el plan de negocios antes de comenzar. Exactamente, no tenían todo el terreno que necesitaban, así que no habían comprado todo eso. Tampoco habían hecho tratos con empresas de gas y electricidad para saber si tenían que reubicar una de las líneas como del gas o algo. Así que no tenían contratos con ellos, tampoco tenían unos contratos con socios externos que como puede ser como otros operadores de los ferrocarriles o también los gobiernos locales como el condado o la ciudad que iban a estar impactados por esto, el tren. Hubo muchos también ingresos significativos en la sección del Valle Central, específicamente, que la auditora puede encontrar ahí. Estaban proyectadas, pero simplemente no se van a poder completar de manera crítica, por lo que no tienen la tierra en donde construirlas y otro tipo de cosas. Sí, mira, tenían, para no más los proyectos actuales, los que están ahorita en el Valle Central, pensaban que iba a costar más o menos entre 2.algo mil millones de dólares, y eso ya han aumentado. Y además piensan que va a aumentar más. El día que empezaron, firmaron un contrato con una compañía de construcción, había una demanda contra la agencia del modo de que habían vendido los bonos. Y la agencia decía que tenía que vender los bonos porque necesitaba comprar la tierra, pero todavía no lo habían comprado. Así que lo que pasó es cuando hay una demanda, luego no pueden hacer nada con el dinero. Así que no tuvieron el terreno por mucho tiempo. Imagínate, tienen un contrato ya con una compañía de construcción. Entonces, ellos van aumentando el precio de su construcción, del contrato, simplemente por eso, porque no pueden empezar cuando tienen Se suponían que habían que empezar. Sí. Y el informe también señala que muchas de esas causas fueron específicamente lo que tú dices, los contratos. Cambios en contratos originales. Parece que no siguieron la regla de medir 2 veces y solamente cortar una vez, que es lo que en otros sentidos hemos visto. Sí, exactamente. Y además ellos tenían que gastar el dinero que el gobierno federal les había dado, y tenían que gastarlo, usarlo en como 2, 3 años. Entonces, lo tenían que hacer rápido. Entonces, por eso dicen que lo empezaron luego, porque tenían que gastar ese dinero o perderlo. Pero ahora lo que va a pasar es que si no terminan el proyecto para el año 2022, tal vez van a tener que regresar ese dinero de todos modos. Y además tienen esos costos, del proyecto ha crecido tanto. Nomás en el Valle Central, los proyectos cuando terminan, pienso que va a ser casi el doble de lo que habían estimado desde el principio. Proyectado en ese momento. El informe también indica que hay un riesgo de aumento de costos adicionales y va a ser bastante alto. Parece que la auditora está diciendo que la autoridad del tren de alta velocidad no ha aprendido de los errores. Entonces vamos a hablar un poco más de eso al regresar. Más sobre este informe. Este es el informe, Mari. Ya regresamos.
Continuamos discutiendo el tema del tren de alta velocidad y el reciente informe de la Oficina de la Auditora Estatal aquí con Margarita Fernández, de Jefe de Relaciones Públicas. Bueno, estábamos discutiendo al final del último segmento un poco sobre cómo parece que la autoridad del tren de alta velocidad no parece haber aprendido de sus errores. ¿Por qué hace la auditora esa afirmación? Bueno, hace varios años ellos tenían que usar el dinero, terminar el proyecto ya se me olvidó el año, creo que 2019, porque el gobierno federal les había dado ese dinero y ese límite, pero lo que tuvieron que hacer es pedir permiso para que lo extendieran la fecha, y ahora sí les dieron otra nueva fecha, pero lo tienen que terminar en el diciembre de 2022. Pero del modo de que están progresando, van a tener que trabajar casi lo doble de rápido de lo que están trabajando ahorita. Así que piensan que van a terminar para el marzo 2022, pero para hacer eso tendría que trabajar o progresar lo doble. A alta velocidad. Sí, alta velocidad, básicamente. Sí. Exacto. Y después de 2 auditorías internas en la agencia del tren de alta velocidad, se crearon básicamente 2 oficinas de política de gestión de contratos para controlar los costos. Es mejor tarde que nunca, decidieron hacerlo y abrir esto. ¿Por qué no funcionaron después de esa creación? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, lo que pasa, ahorita tienen como 56 administradores que son, no hacen exclusivamente la gestión de los contratos, tienen muchas otras responsabilidades, nomás hay como 3 o 4 que realmente son que trabajan administradores en los contratos y que están revisando todos los contratos y ven lo que está pasando y cómo está progresando. Que estén pagando, que sí se estén haciendo, lo que los terminen, que no haya fallas, porque son humanos trabajando en esto. Si hay que arreglar lo que hicieron. Y hay 56 personas que están trabajando en más de 200 contratos. Y si no hacen esto, como aquí dicen full time, tiempo completo, entonces no saben, tal vez no están entrenados, tal vez no saben todas las pólizas en qué deben de hacer, y además vimos muchos problemas en el trabajo que estaban haciendo. Perfecto. Y ahora la oficina de la auditora con este informe estudió 9 de estos contratos que tienen muchos, y solamente esos 9 tenían valor de $1.3 mil millones, y encontró que había una falta general en cuanto a la documentación. Por ejemplo, parecía que había poca evidencia de si alguien estaba revisando los recibos, las facturas del día a día. Compraron este cemento, gastaron este cemento, compraron estas cosas. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Sí, es lo que vimos es que cada mes reciben su factura y debe de haber evidencia de que están revisando la factura, que están yendo al proyecto para ver si pagaron por cemento, que el cemento está allí. Que la columna esté construida. Exactamente. Si dijeron que terminaron esta parte, tienen que ir a examinar. Pero cuando nosotros estábamos revisando, casi ninguno de estos contratos tenían estas evidencias de que alguien estaba observando y asegurándose de que estaban pagando por lo que debían de pagar y solo por eso. Y además en unas partes no tenían, ni siquiera tenían como información o un registro donde anotaban que habían pagado para no tenían copia de su propia labor. Exactamente. Del pago. Y entonces si no tienes un registro o un documento que dice pagué para esto, en tal fecha, entonces, ¿cómo puedes asegurar que la siguiente vez no vas a pagar por lo mismo que te dieron la factura hace 2, 3 meses? No tienes con qué revisar y asegurarte que está específicamente te iba a preguntar sobre eso, porque una cosa es que no tenían todas las facturas, pero la otra hallazgo es que parecía que nadie estaba ni siquiera rastreando la información. Ustedes ya encontraron y dijeron, ok, las facturas no tenían como comprobante de pago y comprobante de venta, no había cómo evaluar ese y hacer el balance, pero parece que tampoco había nada de cómo se estaba evaluando el proceso del proyecto y también cómo se ha pagado y que la cantidad y la calidad sea lo que habían contratado a esas personas para hacerlo. Sí, exactamente.
y especialmente como en el lugar como de la agencia de alta velocidad, el tren de alta velocidad, ellos tienen mucho movimiento como del personaje. Han perdido personas van a trabajar a otro lugar. Hablando como comenzando por sus directores y representativos de la más importantes. Exactamente. Entonces, con más razón tienen que tener los documentos ahí, porque va a entrar otra persona que ni siquiera sabe dónde está el proyecto, porque no hay evidencia de qué fracturas han revisado, de qué parte del proyecto han revisado, de qué se han asegurado de que tienen ahí. Y además tenían contratados consultores externos para hacer casi toda la supervisión de esto, de la gestión de contratos. Y ellos revisan, no siempre tienen el interés del Estado como frentemente, como los empleados de la agencia. Así que tal vez no se sabe si ellos estaban revisando todo con cuál interés. Y además, a veces ellos sugerían que no pagaran algo que estaba incluido en el contrato, pero de todos modos lo pagaban, la agencia lo pagaba. Y no había documentación que por qué habían hecho esa decisión. Así que no se sabe por qué hicieron unas decisiones, por qué pagaron unas cosas, por qué no pagaron otras. Y para terminar este segmento y hablando de decisiones importantes, parece que no hubo mucho atención a los impactos ambientales. ¿Qué sucedió en ese sentido? Sí, hicieron una evaluación casi al principio del proyecto, pero no han hecho ninguna otra desde entonces y han pasado muchos años. Hay muchas cosas que han cambiado, como el clima pues el clima de todo el estado, el clima ¿verdad? en sí ha pasado. Es una cosa. Imagínate, es un tema que están hablando desde 1980. Las cosas han variado desde Han variado ahí. mucho y no han hecho esa evaluación otra vez. Y además hay como mucho movimiento, hay mucha población en otras partes, los locales han crecido hay muchas cosas que han pasado en todos esos años y tienen que hacer la evaluación otra vez nuevamente. Y específicamente la evaluación en nivel ambiental también tiene que ver con lo que es tierras adquiridas, ¿verdad? De cómo adquieren diferentes tierras. Exactamente, y si van a poder poner una vía por ahí o no, o si van a tener que mover unas tuberías o algo que tienen ahí, y si eso va a afectar como el medio ambiente ahí. Exactamente. No, es muchos temas que tenemos que seguir discutiendo. Este es el Informe Mari, ya regresamos con esto y mucho más. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández de la Oficina de la Auditora Estatal el tema y el nuevo informe que hicieron sobre el tren de alta velocidad. Muchas gracias por estar con nosotros y terminemos este reportaje hablando un poco sobre lo que ahora son los consejos que siempre da la auditora, porque siempre en sus informes informa a las agencias que está investigando y decir, esto es lo que podrían hacer. Cada quien puede tomar sus consejos, pero es como lo hace en su trabajo. El informe sugiere que la oficina del tren de alta velocidad puede establecer requisitos previos formales, que sea casi una lista para chequear, que diga antes de comenzar alguna cosa de nueva construcción que lo vayan a hacer. ¿Por qué y para qué? Bueno, ¿por qué? Porque para que no haya los errores. Errores una vez. Sí, pero también para que no haya retrasos del proyecto, para que no haya, o tal vez iba a haber sobrecostos, pero por lo menos para minimizar el sobrecosto, ¿verdad? Y lo que deben de requerir es que antes de comenzar cualquier proyecto ya deben de tener el terreno, que deben también de ya tener acuerdos con empresas como de gas o de eléctricas. Sí, de servicios de utilidades. Ajá, para saber lo que van a tener que mover, lo que no van a poder mover. Y también que tengan acuerdos también con los que son impactados, como la ciudad o el pueblo, o los gobiernos locales, los condados. Y también si tienen que trabajar con otras empresas que tienen ferrocarril, ¿verdad? Y otro segundo instancia que dice la auditora que desea que suceda es que específicamente se tomen medidas para que se mejore el monitoreo de los proyectos, porque en cierto modo es lo único que tal vez va a aceptar que la fecha límite de diciembre del 2022 sea una realidad. ¿Qué es lo que le gustaría ver a la Oficina del Auditor Estatal en ese sentido? Bueno, lo que les dijimos a la agencia es que tiene que implementar unos procesos, pero tienen que ser uniformes. En todos los proyectos tienen que tener procesos para que
para que revisen los contratos, para que estén seguros de que las compañías de construcción están cumpliendo al tiempo que necesitan, que van a tener que estar como vigilando, como dijiste antes, como a alta velocidad. En alta velocidad, sí, que se están todos van a trabajando. tener que estar allí trabajando con ellos y nomás revisando todo, pero que todo tenga que ser uniforme. En otro sentido que hemos hablado durante toda la presentación de este programa es que la auditora está muy interesada en que los contratos sean una cosa efectiva, eficiente y que sean reales para que se puedan hacer una audición, una auditoría correspondiente. ¿Qué es las mejoras específicas que ella quiere ver en lo que tiene que ver con contratación? Bueno, en primera parte, la agencia debe de tener un plan o implementar unos procesos para emplear a más administradores de contratos y también para que estos administradores trabajen tiempo completo en esa parte, para que ellos estén entrenados, para que sepan las formas y lo que deben de estar haciendo y no tener como administradores de contratos, que no tenerlos que trabajan parte tiempo en otra parte y nomás poquito tiempo en esto. Así que tienen que tener esa parte, un plan para emplear a estas personas. Y además tiene que tener unas pólizas que tienen que documentar lo que están revisando, que tienen que documentar lo que están recibiendo, tienen que documentar lo que están pagando, para así controlar los costos y también para que no haya retraso en los proyectos tampoco. Entonces tienen que implementar muchas pólizas para controlar todo eso. Y específicamente cuando hablas de los gerentes de proyecto, una cosa interesante que dice la auditora es que quieren que ellos también sean monitoreados en el tarea que están monitoreando ellos, que los contratos sean unos contratos que en donde digan, bueno, tienen que seguir ellos también unas pólizas y sus trabajos también dependen de eso. Sí, y tiene que haber alguien que están vigilando lo que están haciendo ellos y asegurarse de que están siguiendo todas las pólizas que han implementado, porque si no, si nadie los está vigilando, nadie los está supervisando, entonces van a hacer lo que estaban haciendo antes. Cada uno hace lo que piensa que en ese momento, y muchos han dicho, están un poco descarrilados y necesitamos empezar a hacer que el enfoque del proyecto sea diferente. Para terminar, ¿qué le gustaría ver al auditor específicamente? Él dice que un comité de supervisión independiente. Ellos mismos hicieron sus auditorías, ustedes hacen sus auditorías, pero la auditora dice, tiene que haber una tercera entidad que está poniendo atención en lo que sucede. El informe nota también que eso funcionaría no solamente en el de tren de alta velocidad, pero ha funcionado en otros proyectos de infraestructura en el pasado. ¿Qué podrían hacer específicamente con el proyecto de alta velocidad? Sí, como dijiste, en otras partes como los toll bridges, los puentes como en hacer los puentes sí tenían otra entidad como un comité que revisaba lo que estaba pasando. Y entonces lo que nosotros dijimos es que debe de haber eso también, o puede ser que si ponen a un comité junto para esta agencia, para revisar lo que está pasando, ahorita tenían un comité antes que era como tenían el tesorero, el controlador del Estado, varias otras personas, pero realmente no están haciendo nada ahorita. Pero si tuvieran como un comité que es independiente a la agencia, que está revisando lo que está pasando, que la agencia tiene que ir a ellos a decirles si van a gastar más de cierta cantidad de dinero o si el proyecto va a estar atrasado, tienen que ir al comité a demostrarles por qué, por qué necesitan el dinero para que el comité está vigilando lo que están haciendo. Fantástico. Otra de las cosas que pasa con esta sugerencia que hace el auditor específicamente es porque dice que hay una historia dentro de la agencia de tren de alta velocidad que cuando estos retrasos necesitan que una tercera persona esté ahí mirando el proyecto en sí, no los pueden simplemente dejar a un lado. Y al final también, por otro lado, la Agencia de Alta Seguridad ha estado debatiendo estos informes de la auditora diciendo que va a tener en cuenta las recomendaciones, pero también que necesita claramente empezar a hacer estructuras internas para que se puedan estudiar y documentar y que esos documentos sean disponibles para todo el mundo. Exactamente. Y
les acuerdo que lo que hacemos es que la agencia nos tiene que decir qué están haciendo en implementar nuestras recomendaciones. A los 60 días, también a los 6 meses y al 1 año de que publicamos el reporte. Y todo esto lo tenemos en nuestro sitio web. Entonces, esto y mucho más lo tenemos que mirar. Siempre tienen acceso a todas las informaciones en el mariinstitute.com. Este es el Informe Mari. Gracias por estar con nosotros.